Se denomina creacionismo al conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas según las cuales el universo y los seres vivos provienen de actos específicos de creación divina. Por extensión, el adjetivo de esta teoría se ha aplicado a cualquier opinión o doctrina filosófica o religiosa que defiende una explicación del origen del mundo, basada en uno o más actos de creación por un Dios personal, como lo hacen, por ejemplo, las religiones. Por ello, igualmente se denomina creacionismo a los movimientos pseudocientíficos y religiosos que limitan en contra del hecho evolutivo. Esta teoría explica sobre el origen del universo, pues se basa en las sagradas escrituras de la Biblia, por un Dios supremo, todopoderoso e inteligente. Las formas de creacionismo nombradas anteriormente son consideradas formas de creacionismo anti-evolución, porque requieren la intervención directa de un creador. Además de este tipo de creacionismo, existe el creacionismo pro-evolución, expresado en el creacionismo evolutivo y en una postura filosófica llamada evolución testa. El creacionismo pro-evolución cree en la existencia de un creador y de un propósito, pero sí acepta que los seres vivos se han formado a través de un proceso de evolución natural. Esta forma de creacionismo no interfiere con la práctica de la ciencia ni es presentado como una alternativa al nestorianismo, sino como una completamente filosófica y religiosa teoría de la evolución. Los creacionistas clásicos niegan la teoría de la evolución biológica y especialmente lo que se refiere a la evolución humana, además de las explicaciones científicas sobre el origen de la vida. Por esto rechazan todas las pruebas científicas, como fósiles, geológicas y genéticas, entre otras. En el creacionismo clásico de origen cristiano se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, los seres vivos y el cataclismo del diluvio universal tal como está descrito en el Génesis, sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies. Se pueden distinguir varias subcorrientes dentro de esta teoría. El creacionismo científico trata de utilizar fundamentos de carácter no religioso de descubrimientos o conocimientos de disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales, que se presentan como pruebas científicas en contra de la teoría de la evolución. Sin embargo, a diferencia de las ciencias naturales, en el denominado creacionismo científico, no se sigue realmente el método científico y no se producen hipótesis falsables por observación empírica. Debido a lo anterior, el creacionismo científico no logra reunir totalmente las características de una teoría científica, por lo que suele calificarse como una proposición pseudocientífica. Por otra parte, este tipo de creacionismo trata de desdibujar la intención entre hecho evolutivo, parentesco y transformación de las especies a lo largo del tiempo y la teoría de la evolución, síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo, englobándolo todo en el término evolución, evolucionismo, darwinismo y descalificándolo como una simple teoría, jugando con este doble significado de las palabras teoría en el habla común y en las ciencias naturales. Diseño inteligente. Corriente que sostiene que el origen o evolución del universo y los seres vivos son el resultado de acciones racionales emprendidas de forma deliberada por uno o más agentes inteligentes, el dios de las religiones monoteístas. En realidad, es un movimiento creacionista que oculta sus motivaciones religiosas, presentando experimentos y pruebas científicas modificadas y sacadas de contexto con el fin de lograr la respetabilidad ante la comunidad científica internacional. Sus principales argumentos se basan en que la complejidad de la creación del universo y de la vida, que el universo esté demasiado bien adaptado para los seres vivos y la existencia de una gran diversidad de vida que no puede deberse a un simple azar. Creacionismo proevolución. El creacionismo proevolución, con sus dos vertientes, la evolución teísta y el creacionismo evolutivo. Según estos postulados, se cree que la existencia de un creador y un propósito, pero se acepta que los seres vivos se formaron a través de un proceso de evolución natural. Esta forma de creacionismo no interfiere con la práctica de la ciencia ni es presentada como una alternativa al neodarwinismo, sino como un complemento filosófico-religioso a la teoría de la evolución.
A lo largo de los siglos, sus principales promotores se han encontrado entre los seguidores integristas y ortodoxos de las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, quienes toman como principal defensa la inefabilidad de los escritos contenidos en sus libros religiosos, aunque también el creacionismo ha sido apoyado o nombrado por filósofos de la antigüedad como Lao Tzu, Platón y Cicerón. No se conoce con certeza cómo es que se originó el universo, pero había una teoría que fundamentaba a Platón. Él decía que la vida se originó cuando la psique o el alma inmortal se alojaba en la materia, pero cuando la abandonaba, la materia volvía a quedar inerte. Sus ideas influyeron en Aristóteles, su discípulo, y este dijo que la materia carecía de vida, pero la adquiría cuando una fuerza anímica se apoderaba de ella. Aristóteles fue uno de los más influyentes filósofos de la antigüedad, de la historia de la filosofía occidental y considerado por muchos como el autor enciclopédico más portentoso de la historia de la humanidad. Era fijista, ya que se basaba en la teoría científica en la que se afirma que las especies no evolucionan, sino que éstas tienen una esencia fija que ha sido creada por un Dios perfecto y omnipotente, y que éstas se han mantenido hasta la actualidad tal y como Dios las creó, y por lo tanto no les falta la evolución. La teoría del fijismo o fixismo sostiene que las especies se han mantenido inalterables desde la creación tal y como lo fueron creadas, sin que hayan evolucionado a lo largo del tiempo, frente a la presencia de fósiles esgrimes que serían restos de animales que perecieron en el diluvio bíblico o simple capricho de la naturaleza. Fundamentaba en el filósofo griego Aristóteles. Los principales impulsores de la teoría fijista fueron: en el siglo XVII, Carlos Linneo, el reconocido naturalista y científico sueco, quien asentó las bases de la taxonomía moderna, desarrolló de modo formal el fijismo. Mantuvo que las especies se habían creado de forma separada o independiente y negó la posibilidad del origen común de los seres vivos. Un siglo después, el zoólogo y naturalista francés Georges Cuvier respondió a las voces en contra de la teoría fijista, que aludían a la existencia de los fósiles con la teoría del catastrofismo. Según esta, algunas especies desaparecieron como consecuencia de catástrofes y de ahí los fósiles. Se denomina evolucionismo a la teoría que explica la transformación de las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones. Basa la credibilidad de la teoría en pruebas paleontológicas y semejanzas anatómicas entre distintas especies que vieron a lo largo del tiempo. Sus primeros defensores fueron los filósofos griegos como Anaximandro, Empédocles y Epicuro. Tras la caída del Imperio Romano, con el paréntesis que algunos autores fueron árabes, no se volvió a proponer como teoría hasta el siglo XVIII, con la aportación del naturalista francés Lamarck, quien defendería la mayor complejidad de la naturaleza según pasa el tiempo y la adecuación de las especies, según el medio en el que viven. Más tarde, sus argumentos se inspiraban al científico inglés Charles Darwin, quien escribiría, abro comillas, El origen de las especies, cierro comillas, donde sentaría la base del evolucionismo moderno. En la actualidad, el evolucionismo de Darwin se ha completado con trabajos como la herencia genética de Mendel, llamándose, abro comillas, síntesis evolutiva moderna, cierro comillas. Evidencias en contra de la evolución. Existen muchas evidencias en contra de la macroevolución biológica. Algunas de las evidencias de Darwin utilizadas para apoyar a la evolución están siendo refutadas ahora debido a las evidencias científicas más modernas. Un hecho es que partes del cuerpo o entidades no pudieron haber evolucionado gradualmente. Michael Behe descubrió que las células son irreduciblemente complejas, necesitan todas las sustancias químicas y partes para funcionar. Por consiguiente, no pudieron haber evolucionado gradualmente. Otra evidencia fue la total ausencia de formas transicionales en el registro fósil. No hemos podido crear vida de la no vida, a pesar de lo mucho que hemos tratado. No hemos podido crear una especie a partir de otra, inclusive con la intervención humana. Las cosas que han sido utilizadas como ejemplos de la evolución han apoyado a la microevolución,
o han sido engañados, fraudes, o se han valido de la licencia artística para extrapolar conclusiones sin ninguna justificación. Sin embargo, las mejores evidencias en contra de la macroevolución y por consiguiente la mejor evidencia a favor del creacionismo es la inimaginable complejidad y funciones similares a las de una máquina de una sola célula, incluyendo el ADN, el ARN, la fabricación de proteínas, etc., pues nada de esto se conocía en el tiempo de Darwin. Pensaban que la célula era una simple gotita de protoplasma. El genoma humano contiene tanta información que de ser puesta en libros llenaría bibliotecas enteras, favoreciendo así al creacionismo. La Iglesia Católica rechaza una interpretación literal de los primeros capítulos del Génesis, y para su doctrina, cualquier propósito similar ignoraría el sentido de la creación y del propio Dios Yahvé, al que se presenta como fundamento y causa última trascendente de la realidad. Al no estar al magisterio de la Iglesia en cuestiones científicas, tampoco se opone a la teoría de la evolución, siempre que el creyente considere algunos aspectos básicos de su doctrina, como puede ser la casualidad divina de que el ser humano haya sido creado a imagen y a semejanza a Dios, y que su alma ha sido creada por voluntad de Dios, diferenciándolo de los otros seres vivos. El creacionismo es una forma especial de las pseudociencias. Es difícil clasificar a los creacionistas. Ellos no forman una secta en el sentido religioso. Debido a que es cuestionable hablar de una secta científica, lo más acertado sería hablar de un grupo especial de pseudocientíficos. El hecho de que los creacionistas estén separados es subrayado por su, a veces, consignas agresivas y radicales frente a las teorías naturalistas y sus representantes. 1. Argumentos geológicos. El arzobispo de Irlanda, James Ussher, en el año 1650, a mano de la Biblia, había calculado que la fecha en la cual se formó la Tierra. Según Ussher, la Tierra fue creada hace 4004 años. Los creacionistas actuales son algo más generosos, sin embargo, están convencidos que la Tierra y el universo no puede tener más de unos 10.000 años. Esta hipótesis se encuentra en la contradicción a la reconocida edad de la Tierra de aproximadamente 4,5 mil millones de años, ya que los creacionistas, si acogen a conocimientos científicos, deben presentarlos. Uno de sus argumentos se basa en la rareza del elemento helio en la atmósfera. Este argumento, como todas las afirmaciones creacionistas, es un error. Los átomos de helio son demasiado livianos para que puedan ser retenidos en la Tierra por la gravedad. Constantemente escapa al espacio, con lo cual la reducida cantidad de helio encuentra una fácil explicación. Con esto quedó obsoleta la afirmación creacionista. 2. Argumentos paleontológicos. Hace muchos años, un descubrimiento de los sedimentos del Paluxy River en Texas se encargó de una gran conmoción. Aparentemente se habían identificado pisadas de saurios junto a pisadas de seres humanos. Los creacionistas veían en esto una prueba, que los humanos habían vivido junto con los saurios. Pero muy pronto se descubrió que habían confundido pisadas de un sauro pequeño con huellas de pies de humanos, y que algunas de estas impresiones habían sido alteradas mediante martillos y cinceles. 3. La evolución del hombre. Los creacionistas a veces imputan a los evolucionistas materialistas de disponer de insuficientes fósiles humanos, de los cuales, en todo caso, no se pueden deducir la evolución del ser humano. Estos reproches carecen de todo tipo de base. Solo en las últimas décadas se encontraron innumerables restos humanos que muestran un mejor cuadro de la evolución humana. A los biólogos les es totalmente familiar la independencia de la especie humana. Sin embargo, no puede pasar por alto que todos portamos residuos de los animales, comenzando con los tejidos, hasta los cromosomas. Por ejemplo, el humano tiene la estructura de los cromosomas de los chimpancés. Esto mostró que el chimpancé es un pariente más cercano del hombre de lo que se pensaba. Para concluir, el creacionismo es de origen misterioso, jerárquico, simbólico y a la vez ambiguo, descubriendo y hallando de dónde es nuestra proveniencia en este vasto universo. Para otros, el reino de Dios y también la teoría del Big Bang. Cabe destacar que cada pensamiento del ser humano es diferente.
creando y proporcionando fuertes debates de ideología acerca de nuestra proveniencia en nuestro planeta llamado Tierra. Hoy en día, la clave para entender y para concluir nuestra llegada es a través de la fe. La fe es la clave que podemos hacer realidad cualquier ilusión que hay en nuestro interior. Hoy hay dos clases de individuos en nuestro mundo. El primero, el que cree puede materializar cualquier objeto a la realidad. Y el segundo es que el que sin hechos no hay creencias. Hoy en día existen numerosas teorías, informes escritos y pensamientos filosóficos que no aciertan a dichas teorías, pero sin embargo tampoco nos quedamos muy atrás de saber y conocer acerca de nuestra existencia hasta el día de hoy. Puede existir carencias de prueba, pero lo que verdaderamente importa es que existe evidencia de la fe en el ser humano, una palabra que construye y materializa cualquier realidad del ser humano, desde el interior hasta ser aplicado a la realidad. La mayoría de las valoraciones científicas consideran que el creacionismo es una pseudociencia, es decir, un conjunto de afirmaciones que no tienen un fundamento objetivo, sino que se basan simplemente en una convicción religiosa que son contrarias a la prueba científica de la biología, la geología y otras disciplinas. No se puede deducir a ciencia cierta de que esta teoría del creacionismo sea una mera realidad, pero podemos atribuir de manera evidente de que con la fe todo es posible. Transformarlo en realidad hoy en día sigue siendo un misterio, y algún día muy lejano deduzcamos nuestra posible proveniencia en este universo.